Era una mañana cálida de principios de otoño en la Ciudad de México. El sol iluminaba suavemente el cielo y el aire tenía ese toque fresco característico de los meses que preceden al invierno. Carolina se levantó temprano, como solía hacerlo desde que Alma había nacido, apenas hacía unos meses. Alma era una bebé tranquila, de esas que duermen con facilidad y solo despertaban para comer o cuando necesitaban el consuelo del calor materno. Ese día, la pequeña había despertado sonriente, con esos pequeños ojitos oscuros que aún no entendían el mundo, pero que parecían iluminar el universo entero de su madre. Javier, su esposo, ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Él era un hombre alto, de complexión fuerte, con un carácter sereno y protector. Desde el nacimiento de su hija, había hecho un esfuerzo por estar más presente, dividiendo las tareas de la casa con Carolina. Tenían una vida sencilla pero feliz, compartida entre el trabajo y el cuidado de sus dos hijos. «¿Hoy sí vamos al centro comercial, mamá?», preguntó Daniel, el mayor de sus hijos de 6 años, mientras se sentaba a la mesa con energía, listo para devorar el plato de huevos revueltos que Javier acababa de preparar. «Sí, mi amor, vamos», respondió Carolina con una sonrisa, mientras le daba el biberón a Alma. Daniel era un niño lleno de vitalidad. Con sus 6 años, había comenzado a mostrar una personalidad curiosa y algo traviesa, típica de los niños de su edad. Se emocionaba por todo, y aquel paseo al centro comercial era un evento importante en su pequeña vida. Le encantaba ver las tiendas de juguetes y, con algo de suerte, siempre lograba convencer a sus padres de que le compraran un cochecito de juguete o un rompecabezas nuevo. «Vamos a ir después de desayunar, no olvides tus zapatos de correr», dijo Javier con una sonrisa, sabiendo que su hijo no aguantaría estar quieto ni un minuto en cuanto pusiera un pie en el centro comercial. Carolina, mientras tanto, terminó de darle de comer a Alma y la colocó en su cochecito, ese lugar seguro y reconfortante donde su bebé pasaba la mayor parte del tiempo. El cochecito era nuevo, un regalo que habían recibido de los abuelos. Tenía un diseño elegante, en tonos grises y con suaves acolchados para que Alma pudiera dormir cómodamente durante los paseos. Era su lugar de paz, su pequeño refugio. Una vez listos, la familia salió de casa. El trayecto en coche hasta el centro comercial fue corto, pero lo suficiente para que Carolina disfrutara del silencio momentáneo mientras Daniel se entretenía mirando por la ventana y Alma dormitaba en su asiento. El centro comercial era uno de los más grandes de la ciudad, con amplios pasillos brillantes y tiendas de todo tipo. Al llegar, Daniel saltó del coche con la energía de un niño que veía aquel lugar como un parque de diversiones. Carolina y Javier, por su parte, se tomaron su tiempo. A pesar del bullicio de la ciudad y del estrés diario, esos pequeños momentos en familia, donde caminaban juntos y reían por tonterías, eran lo que más valoraban. Para Carolina, aquellos instantes de normalidad le permitían sentir que todo estaba en su lugar, que a pesar de las preocupaciones y los miedos que a veces la asaltaban, su familia estaba segura. Comenzaron el recorrido por las tiendas, paseando por los largos corredores del centro comercial. El aire acondicionado contrastaba con el calor del exterior y las luces brillantes de los escaparates hacían que todo pareciera un poco más mágico. Carolina siempre disfrutaba esos paseos. Le permitían distraerse, observar la moda de la temporada y de vez en cuando comprarse alguna prenda que le gustara. Javier, aunque no era fanático de las compras, caminaba junto a ella, riendo con las ocurrencias de Daniel y ayudándola con las bolsas cuando el peso se hacía demasiado. Después de detenerse en una tienda de ropa infantil para ver algunos conjuntos para Alma, caminaron hacia una tienda de juguetes. Daniel corría delante de ellos, emocionado por entrar y ver los coloridos estantes llenos de coches de carreras, muñecos y rompecabezas. Carolina empujaba el cochecito de Alma, asegurándose de que la bebé estuviera bien cubierta con la suave manta de lana que había tejido su madre. «No corras tanto, Dani», le dijo la mujer con una sonrisa mientras lo veía correr con su típica energía incansable. Entraron a la tienda de juguetes y, como era de esperarse, Daniel corrió directamente hacia la sección de coches de juguete. Carolina y Javier lo siguieron,
aunque se quedaron un poco atrás, dejando que su hijo explorara por su cuenta bajo su supervisión. «Mira, mamá, es como el coche de carreras que vimos en la tele», gritó Daniel, levantando en sus manos un pequeño automóvil rojo brillante. Carolina se inclinó hacia Javier, disfrutando del momento. Era uno de esos instantes en los que el mundo parecía girar más lento, donde nada importaba más que su familia. Se sentía segura, rodeada del bullicio del centro comercial, con Javier a su lado y sus hijos felices. Se sintió agradecida por todo lo que tenía. «¿Te gusta?», preguntó Javier, señalando el coche en manos de Daniel. «Sí, papá, es muy bonito», respondió Daniel con una sonrisa radiante. Carolina se rió y miró a Javier con complicidad, sabiendo que probablemente terminarían llevándose el juguete. En esos pequeños momentos, cuando las risas y la alegría de su hijo llenaban el espacio, olvidaba cualquier preocupación. «Bien, entonces lo llevamos», dijo Javier, sacando la billetera mientras se dirigía a la caja. Carolina se quedó un momento mirando otros juguetes, pensando en lo rápido que Daniel estaba creciendo. A veces sentía que no lo aprovechaba lo suficiente, que el tiempo se escapaba demasiado rápido. Mientras sus pensamientos la distraían, sintió un leve tirón en el brazo. «Mamá, ¿puedo ir a ver los dinosaurios?», preguntó Daniel. «Ve, pero no te alejes mucho», respondió Carolina, sabiendo que la sección de dinosaurios estaba justo al lado. Alma seguía durmiendo plácidamente en su cochecito. Todo parecía normal, como cualquier otro día. Carolina paseaba entre los estantes, perdida en sus pensamientos, confiada en que su hija estaba segura, protegida. Se acercó al cochecito para verificar que Alma siguiera durmiendo, pero cuando lo hizo, la tranquilidad se rompió de golpe. El cochecito estaba vacío. Por un segundo su mente no lo asimiló. El tiempo pareció detenerse. Miró una y otra vez dentro del cochecito, como si hubiera alguna posibilidad de que no estuviera viendo bien. Pero número. Alma no estaba allí. Su corazón se aceleró, y la desesperación comenzó a apoderarse de ella. Su primer impulso fue mirar a su alrededor, esperando ver a alguien, a algún extraño, tal vez, con su bebé en brazos. Pero no había nada. En ese momento, el mundo dejó de ser un lugar seguro. Las risas de los niños en la tienda de juguetes se convirtieron en un eco distante, y el bullicio del centro comercial en un ruido blanco que llenaba sus oídos. El caos que siguió al descubrimiento del cochecito vacío fue tan repentino y desgarrador que Carolina apenas podía pensar con claridad. Durante unos segundos, su mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Los ojos la traicionaban, incapaces de comprender cómo Alma, su pequeña de apenas 4 meses, había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. El aire pareció volverse pesado, como si el mundo entero se hubiese detenido de golpe, dejando a Carolina atrapada en un vacío oscuro. «¡Javier!», gritó, con la voz desgarrada por el miedo. Su marido, que aún estaba en la caja de la tienda de juguetes, pagando el cochecito de Daniel, se giró bruscamente al escuchar los gritos desesperados de su esposa. Al principio, no entendió la gravedad de la situación. Lo que vio fue a Carolina de pie junto al cochecito vacío, con los ojos llenos de terror y sus manos temblorosas tratando de cubrir su boca, como si eso pudiera contener el grito que estaba a punto de salir. «¿Qué pasa?», preguntó Javier acercándose rápidamente, dejando caer el juguete que estaba pagando sin siquiera darse cuenta. «Alma, no está, Javier, se la llevaron», dijo Carolina, con la voz entrecortada por el llanto que empezaba a desbordarse. Javier sintió cómo una ola de pánico lo invadía, aunque intentaba mantenerse tranquilo. Miró dentro del cochecito, como si, de alguna manera, la bebé pudiera estar allí escondida, aunque sabía que no era posible. Alma había desaparecido, y el horror comenzó a filtrarse en su conciencia como un veneno que se expandía rápidamente. «¿Cuándo la viste por última vez?», preguntó Javier con urgencia, tomando a Carolina por los hombros. Sabía que necesitaban actuar rápido, pero también entendía que su esposa estaba paralizada por el miedo. Carolina no podía responder. Su mente estaba en blanco, su corazón palpitando en un ritmo frenético que la hacía sentir que el aire se le escapaba de los pulmones. «No lo sé.
Estaba aquí en su cochecito, estaba aquí. Carolina apenas podía articular palabras. Miraba alrededor, esperando encontrar una señal, algo que le indicara que su hija aún estaba cerca. El pequeño Daniel, que estaba jugando con los dinosaurios de la tienda, había notado la agitación de sus padres y corrió hacia ellos. «¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué pasa?», preguntó con una voz preocupada, pero inocente, sin entender aún la magnitud de la situación. Carolina lo miró con lágrimas en los ojos y con un nudo en la garganta se inclinó hacia él. «No pasa nada, cariño». Sabía que no podía dejar que su hijo mayor viera lo que estaba ocurriendo, pero, al mismo tiempo, no sabía cómo explicarle que su hermanita ya no estaba allí. Javier reaccionó con rapidez. En un intento por mantener la calma, se dirigió al primer empleado que encontró en la tienda. «¡Ayúdenos! ¡Mi hija ha desaparecido!», gritó, mientras el miedo comenzaba a darle paso a una desesperación que luchaba por contener. En cuestión de segundos, el personal de la tienda llamó a seguridad y en minutos varias personas estaban corriendo por los pasillos del centro comercial, revisando cada rincón. «Se la llevaron, Javier», repetía Carolina una y otra vez, como si decirlo en voz alta la ayudara a entenderlo mejor, pero cada vez que lo hacía, las palabras sonaban más terribles, más irreales. Javier la abrazó con fuerza, tratando de transmitirle una calma que él mismo no sentía. «Vamos a encontrarla, tiene que estar cerca», dijo, más para sí mismo que para ella, intentando aferrarse a una esperanza que se desvanecía a cada segundo que pasaba. Los guardias de seguridad llegaron rápidamente y empezaron a hacer preguntas. Los minutos se volvían eternos, y cada respuesta que Carolina intentaba dar parecía más confusa que la anterior. ¿Cómo podían haber perdido de vista a Alma? Solo habían sido unos segundos, apenas un instante en el que Daniel había pedido su atención, y Alma estaba allí, dormida plácidamente en su cochecito, como siempre. «¿Vieron a alguien cerca del cochecito?», preguntó uno de los guardias de seguridad, un hombre joven que parecía igualmente asustado por la situación. «No lo sé. Estábamos en la tienda. Solo fue un segundo». Carolina se llevó las manos a la cabeza, tratando de recordar cada detalle de los últimos minutos. Pero todo era un borrón. Lo único que sabía era que su bebé ya no estaba. Las cámaras de seguridad del centro comercial fueron revisadas de inmediato, pero el lugar estaba lleno de gente. Era un sábado por la tarde, el momento más concurrido del día. A medida que los minutos pasaban, la angustia de Carolina y Javier se intensificaba. Los guardias se dispersaron por las diferentes entradas y salidas del centro comercial, revisando cada rincón, pero todo parecía inútil. Nadie había visto nada, nadie había oído nada. Alma había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. «No puede ser que nadie haya visto nada», gritaba Carolina mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su cuerpo temblaba incontrolablemente y Javier tuvo que sostenerla para que no se desmoronara en el suelo. Era como si todo el peso del mundo se hubiera concentrado en sus hombros en un solo instante. «Tranquila, por favor. Vamos a encontrarla», susurraba Javier, aunque en su interior el miedo comenzaba a tomar el control. Sabía que cada minuto contaba y que cuanto más tiempo pasara, más difícil sería encontrar a Alma. El centro comercial entero comenzó a movilizarse. Se cerraron las puertas, se anunciaron medidas de emergencia y las autoridades fueron notificadas. La policía llegó al lugar en menos de 15 minutos, pero para Carolina y Javier, cada segundo sin Alma era una eternidad. El capitán de la policía, un hombre con experiencia en casos de desapariciones, comenzó a hacer preguntas, pero las respuestas eran vagas, borrosas. Carolina estaba al borde del colapso y Javier apenas podía mantenerse firme, lidiando con la presión de consolar a su esposa y al mismo tiempo contener su propio miedo. «La última vez que la vimos estaba en su cochecito», repetía Javier con voz temblorosa. «Solo nos distrajimos un segundo». Pero en ese segundo, el mundo se les había desmoronado. Las cámaras de seguridad mostraban una imagen desoladora. En una fracción de segundo,
una figura borrosa se había acercado al cochecito mientras Carolina y Javier estaban distraídos con Daniel. La figura encapuchada y vestida con ropa oscura se movía con rapidez, sin llamar la atención, y en cuestión de segundos había tomado a la pequeña Alma en brazos y había desaparecido entre la multitud. No había forma de distinguir el rostro del secuestrador, ni siquiera el género de la persona. Todo era un rompecabezas oscuro y confuso. Las cámaras no ofrecían más pistas. Había demasiada gente, demasiados movimientos. El secuestrador había desaparecido con la pequeña en brazos, como un fantasma en medio del bullicio, y el rastro de Alma se había esfumado. Carolina estaba devastada. Caía de rodillas al suelo, con las manos en la cabeza, sollozando sin control. Javier, desesperado, seguía pidiendo a las autoridades que revisaran más cámaras, más pistas. Pero todo se volvía cada vez más oscuro. El instante de la tragedia se había convertido en una pesadilla interminable, y la sensación de impotencia envolvía a Carolina como un frío insoportable. Los días que siguieron a la desaparición de Alma fueron una niebla espesa de dolor y confusión. La casa que una vez había estado llena de risas infantiles, sueños y planes familiares, ahora era un lugar sombrío, donde el silencio era insoportable. Cada rincón del hogar parecía gritar la ausencia de la pequeña Alma. El cochecito vacío en el recibidor, la cuna rosada que Carolina había decorado con tanto amor, los diminutos zapatitos alineados cuidadosamente en el armario. Todos esos objetos que antes traían alegría, ahora solo eran recuerdos dolorosos de una hija que se había desvanecido de sus vidas. Carolina no podía dejar de llorar. Al principio, las lágrimas parecían inagotables. Cada vez que se despertaba en medio de la noche, esperaba oír el llanto de su bebé, pero lo único que encontraba era un silencio abrumador. Se quedaba sentada en la mecedora de la habitación de Alma durante horas, abrazando el pequeño osito de peluche que solía poner junto a su hija mientras dormía. A veces, Javier la encontraba así al amanecer, con los ojos hinchados y enrojecidos, con las manos aferradas a ese peluche como si su vida dependiera de ello. El dolor que sentía Carolina era indescriptible, una herida abierta que no dejaba de sangrar. La culpa la consumía como un fuego imparable. Se reprochaba una y otra vez por haber soltado el cochecito, por haberse distraído un instante con Daniel. ¿Cómo pude ser tan descuidada? ¿Cómo no me di cuenta? Pensaba en cada momento del día, como si esas preguntas, repetidas una y otra vez en su mente, pudieran de alguna forma traer de vuelta a Alma. La búsqueda se convirtió en la única razón para levantarse por la mañana. Las autoridades habían comenzado las investigaciones, pero conforme pasaban los días, las pistas se volvían cada vez más difusas. Se distribuyeron volantes con la foto de la pequeña por toda la ciudad. Una imagen de la niña en su bautizo, vestida con un diminuto vestido blanco, sus ojos aún abiertos a la inocencia del mundo. Los carteles mostraban su sonrisa, su carita redonda y, por supuesto, la marca de nacimiento en su rodilla derecha, una mancha oscura en forma de media luna que era su característica más particular. Carolina y Javier recorrieron cada esquina de la ciudad pegando esos carteles, preguntando a desconocidos, llamando a la policía cada vez que alguien creía haber visto a una niña parecida. Pero siempre eran falsas alarmas. La esperanza se desmoronaba poco a poco. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón de Carolina latía desbocado, esperando una noticia, una pista, una señal que le dijera que su hija estaba viva. Pero la mayoría de las veces eran llamadas de amigos y familiares, preocupados por ella, o peor aún, desconocidos ofreciendo información falsa a cambio de dinero. Javier recibía con frecuencia mensajes anónimos exigiendo rescates, pero las investigaciones siempre terminaban en callejones sin salida. No había rastro de Alma. Las noches eran las peores. En la oscuridad, cuando la ciudad dormía, el dolor de Carolina se intensificaba. Soñaba con Alma, escuchaba su llanto, veía su sonrisa, solo para despertar y recordar que no estaba allí. Algunas noches se despertaba sobresaltada, creyendo escuchar la voz de su bebé
llamándola desde su cuna. Corría hacia la habitación de Alma, solo para encontrarla vacía, sumida en una fría quietud. Esos momentos la destruían por dentro. Javier, por su parte, intentaba mantenerse fuerte, aunque por dentro también estaba destrozado. Había decidido canalizar su dolor de otra manera, organizando la búsqueda, presionando a las autoridades, coordinando con los medios de comunicación para que la noticia no cayera en el olvido. Pero cuanto más tiempo pasaba, más parecía que el caso de Alma se desvanecía entre los expedientes de otras desapariciones, otros niños, otras familias rotas. La relación entre Javier y Carolina también empezó a resquebrajarse bajo el peso del dolor. Aunque ambos compartían la misma pena, la forma en que la vivían era diferente. Carolina se hundía en la tristeza, incapaz de encontrar consuelo en nada, mientras que Javier, aunque también sufría, intentaba seguir adelante por el bien de Daniel. Pero eso no era suficiente. Su esposa no podía entender cómo Javier podía levantarse cada día e ir a trabajar como si nada hubiera pasado, mientras ella apenas podía funcionar. Sentía que la vida seguía sin Alma, y eso la llenaba de una angustia insoportable. «Tienes que ser fuerte, Carolina», le decía Javier, intentando animarla mientras ella permanecía sentada en la mecedora, abrazando una mantita que había pertenecido a Alma. «¿Fuerte?», respondía ella, con los ojos llenos de lágrimas. «No sé cómo ser fuerte sin mi hija. No sé cómo vivir sin ella». Javier no sabía qué decir. Sus propias palabras le sonaban vacías, y sabía que, en el fondo, él también estaba al borde de derrumbarse, pero no podía permitírselo. Sabía que, si se rendía, Carolina se hundiría aún más. Y entonces estaba Daniel, su hijo mayor, quien también sufría, aunque de una manera más silenciosa. Al principio, Daniel no comprendía del todo lo que había pasado. Sabía que su hermanita ya no estaba, que sus padres estaban tristes y que la casa había cambiado, pero no alcanzaba a entender la magnitud de la tragedia. Con el tiempo, sin embargo, el niño empezó a hacer preguntas. Al principio, preguntas simples que desgarraban a Carolina y a Javier, pero que intentaban responder con cuidado. «¿Cuándo va a volver Alma?», preguntaba mientras jugaba con sus juguetes en la sala. «¿Por qué no ha vuelto a casa?». Javier, agachado junto a él, intentaba explicarle lo inexplicable. «No lo sabemos, hijo. La estamos buscando y la vamos a encontrar». Era una promesa que hacía más por sí mismo que por Daniel, aunque cada vez era más difícil creer en ella. «No lo sabemos, hijo. La estamos buscando y la vamos a encontrar». Era una promesa que hacía más por sí mismo que por Daniel, aunque cada vez era más difícil creer en ella. Con el paso de los meses, la casa se fue llenando de ese dolor callado que parecía ahogar todo lo demás. Las visitas de amigos y familiares se volvieron menos frecuentes. Al principio todos querían estar allí para apoyar, para ofrecer consuelo, pero la vida continuaba para los demás. Para Carolina, el tiempo no avanzaba. Estaba atrapada en el momento en que Alma desapareció. A menudo se encontraba revisando mentalmente cada detalle de ese fatídico día, tratando de recordar si había algo que se le hubiera pasado, alguna pista que no había visto. ¿Había alguien sospechoso en la tienda de juguetes? ¿Alguna figura en la multitud que le pareciera fuera de lugar? Pero las respuestas nunca llegaban, solo más preguntas, más dudas, más dolor. Los meses se convirtieron en un año, y luego en 2. Carolina y Javier comenzaron a perder la esperanza, aunque nunca lo admitieron. De vez en cuando la policía traía noticias de una niña encontrada en otra parte del país, pero nunca era Alma. La vida continuaba para Daniel, quien crecía rodeado del dolor de sus padres, aprendiendo a vivir con la sombra de una hermana que ya no estaba. Carolina seguía marcando los cumpleaños de su hija en el calendario, aunque nadie más en la familia los mencionara. El día en que la pequeña habría cumplido 3 años, Carolina preparó un pastel y lo colocó en la mesa de la cocina. Javier la observó desde la puerta, sin saber qué decir. Sabía que aquello era su manera de aferrarse a la esperanza, pero también sabía que esa esperanza se estaba volviendo cada vez más dolorosa. «Podemos cantarle»,
preguntó Carolina con la voz quebrada mientras encendía una pequeña vela. Javier se acercó y la abrazó, pero las palabras se le atascaban en la garganta. No hubo canción, solo un silencio compartido que hablaba de todo lo que habían perdido. La pérdida de Alma no solo había arrebatado a la niña, sino que también había robado la esencia de la vida familiar. Habían pasado 6 años desde aquella tarde en el centro comercial. La vida había seguido su curso, aunque para Carolina, cada día sin Alma era como una herida abierta. Había aprendido a convivir con el dolor, a cargarlo en silencio mientras intentaba mantener una vida normal para su hijo Daniel y para ella misma. Javier también seguía adelante, pero la ausencia de su hija se sentía en cada rincón de su hogar. A pesar de todo, nunca dejaron de buscarla. Aunque la esperanza se había debilitado con el tiempo, en lo profundo de su corazón, Carolina nunca aceptó que Alma se hubiera ido para siempre. Era una tarde de invierno en la Ciudad de México, y el frío se colaba entre las calles de la ciudad. La mujer había salido a recoger a Daniel de la escuela, como lo hacía todos los días. Condujo por el tráfico lento, absorta en sus pensamientos, pensando en los planes para la cena y en las tareas que Daniel tenía que hacer esa tarde. Todo parecía tan rutinario, tan distinto a la vida que imaginaba tener 6 años atrás. Mientras se detenía en un semáforo, algo llamó su atención. A la orilla de la acera, una niña de unos 6 o 7 años caminaba sola, vendiendo flores. Carolina apenas notaba a los vendedores ambulantes que se movían por las calles de la ciudad, pero esta niña, con sus ojos grandes y oscuros y su figura pequeña y delgada, capturó su mirada. Había algo en ella que le resultaba inquietantemente familiar. La niña se acercó al coche de Carolina con una mirada triste pero determinada. Su cabello, oscuro y enmarañado, caía desordenadamente sobre sus hombros y sus ropas estaban sucias y desgastadas. Llevaba en las manos un ramillete de flores marchitas, intentando vendérselas a los conductores detenidos en el tráfico. La mujer, sin saber por qué, bajó la ventanilla del coche. La niña la miró directamente a los ojos y fue entonces cuando Carolina notó algo que le hizo sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. La niña tenía una marca en la rodilla derecha, apenas visible bajo su falda gastada. Era una mancha oscura, una forma irregular que Carolina conocía demasiado bien. Era la misma marca de nacimiento que Alma tenía desde que nació. El mundo de la mujer se detuvo en ese mismo instante. «¿Cómo te llamas?», preguntó Carolina, su voz temblando, sin poder apartar la mirada de la niña. «Me llaman Lupe», respondió la niña con una voz suave y cautelosa, evitando el contacto visual por un momento, como si hubiera aprendido a desconfiar de los adultos. Carolina sintió que el aire la abandonaba. El corazón le latía con fuerza en el pecho y su mente se debatía entre la incredulidad y la esperanza. «No puede ser, pero es la misma mancha», pensaba una y otra vez, como si repetirlo la ayudara a entender lo que estaba viendo. «¿Dónde vives, Lupe?», continuó Carolina, intentando que su voz no traicionara la tormenta emocional que sentía en su interior. «No tengo un hogar, solo vivo con una señora que cuida de mí», dijo la niña, sin mostrar demasiada emoción. Era evidente que había aprendido a no confiar en nadie. El semáforo cambió a verde y los coches empezaron a avanzar, pero Carolina no podía moverse. Estaba paralizada, tratando de procesar lo que sus ojos le decían. La gente detrás de ella tocaba el claxon, pero no le importaba. «¿Es posible que sea ella? ¿Puede ser Alma?», se preguntaba mientras las lágrimas comenzaban a nublarle la vista. «¿Puedo comprarte todas las flores?», dijo, buscando ganar más tiempo, más palabras, mientras las dudas se arremolinaban en su mente. La niña pareció desconcertada, pero asintió. Le entregó el ramo de flores a Carolina con manos temblorosas, y en ese momento sus miradas se cruzaron de nuevo. Había algo en sus ojos, algo que Carolina reconocía, un reflejo de la mirada de su hija, la niña que había perdido hacía tantos años. «Gracias», susurró la niña antes de alejarse lentamente, caminando por la acera con la misma fragilidad con la que había llegado. Carolina no podía dejarla ir.
No podía quedarse quieta mientras esa niña, que podría ser su hija, desaparecía entre la multitud. Decidió seguirla. Mantuvo el coche a una distancia prudente, observando cómo la niña caminaba por las calles, sus pies descalzos golpeando el pavimento frío. A medida que avanzaba, el paisaje de la ciudad cambiaba. Se alejaban de las zonas comerciales y entraban en barrios marginales. Las calles se volvieron más oscuras y las casas más deterioradas. Carolina apenas notaba el deterioro del entorno. Su atención estaba completamente en la pequeña figura que caminaba unos metros por delante de ella. Finalmente, la niña se detuvo frente a una casa desvencijada, poco más que una choza de ladrillos y láminas. Afuera, sentada en una vieja silla de plástico, una anciana encorvada fumaba un cigarrillo, con la mirada perdida en la distancia. La niña se acercó a ella y le entregó unas monedas. Carolina observó desde el coche, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo había llegado su hija, si es que realmente era ella, a este lugar? ¿Qué le había pasado durante todos esos años? Carolina sintió una mezcla de miedo y esperanza. No podía lanzarse sin más, no podía correr hacia esa niña y decirle que era su madre, que la había estado buscando durante 6 largos años. Sabía que tenía que ser cautelosa. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si esta niña no era Alma? Pero en el fondo, algo le decía que sí lo era. La marca, la mirada, todo en ella gritaba que era su hija. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Su mente no dejaba de reproducir la imagen de la niña una y otra vez. Sabía que tenía que hacer algo, pero también sabía que no podía precipitarse. A la mañana siguiente habló con Javier. Le contó lo que había visto, la marca, y cómo la niña le recordaba tanto a Alma que no podía ignorarlo. Javier al principio se mostró incrédulo. Habían pasado tantos años, tantas falsas esperanzas y pistas que no llevaban a ninguna parte. Pero cuando Carolina le mostró la fotografía que había tomado discretamente con su teléfono, algo cambió en su rostro. La mancha en la rodilla, la misma que había visto tantas veces en Alma cuando era un bebé, lo dejó sin palabras. «Tenemos que hacer algo», dijo la mujer decidida. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y miedo. «No puedo dejar que esta niña desaparezca otra vez». Javier asintió, sabiendo que no podían perder más tiempo. Llamaron a las autoridades y les explicaron la situación. Les contaron sobre la niña, la sospecha de que podría ser Alma y la casa donde vivía. Al principio las autoridades fueron cautelosas. Era solo una corazonada, después de todo, pero el caso de Alma nunca había sido cerrado. Seguía siendo un archivo abierto, una de esas tragedias que todos recordaban, aunque con el tiempo se había desvanecido de los titulares. Finalmente, acordaron realizar una intervención, pero Carolina sabía que aquello no sería sencillo. La espera fue insoportable. Durante esos días, Carolina se mantuvo al borde de la desesperación. Temía que, de alguna manera, la niña desapareciera de nuevo antes de que pudieran actuar. Pero cuando por fin llegó el día, cuando la policía se presentó en la casa y llevó a cabo la operación, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La niña fue llevada bajo custodia y la anciana que la cuidaba fue arrestada, aunque afirmaba no saber nada sobre el pasado de la pequeña. Los agentes tomaron muestras de ADN para confirmar si aquella niña era realmente Alma. Durante esas horas de espera, Carolina sintió que su corazón latía más fuerte de lo que podía soportar. Cada segundo parecía una eternidad. Cada llamada que recibía era como una sentencia que podía cambiar su vida para siempre. Finalmente, la noticia llegó. Es ella. Es Alma. Las palabras de la gente sonaron como un eco distante en la mente de Carolina. No podía creerlo. Después de 6 años, después de tanto dolor y búsqueda, su hija estaba viva. La niña a la que había visto vendiendo flores en la calle no era otra que su pequeña Alma. El mundo se derrumbó a su alrededor y al mismo tiempo renació. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras Javier la abrazaba, ambos temblando de emoción, incredulidad y alivio. La pesadilla había terminado, pero el camino hacia la recuperación apenas comenzaba.
El día en que Carolina y Javier recibieron la confirmación de que la pequeña Lupe era en realidad su hija, Alma, fue uno de los momentos más intensos de sus vidas. Habían pasado 6 años atrapados en una tormenta de desesperanza y dolor, y ahora, de repente, les decían que su hija estaba viva. La noticia los dejó paralizados, como si no pudieran procesar lo que significaba realmente. Las emociones se atropellaban: alivio, alegría, miedo y, sobre todo, una profunda incertidumbre sobre lo que vendría a continuación. Carolina se encontraba en la sala de espera de la estación de policía, donde habían llevado a la niña para su protección. Había estado temblando durante toda la mañana, incapaz de concentrarse en nada más que en el hecho de que detrás de esas paredes estaba su hija. Alma, la pequeña a la que había llorado durante 6 años, estaba ahí, a unos metros de distancia. Pero, ¿sería la misma niña que había perdido? ¿Cómo había cambiado en ese tiempo? ¿La recordaría? Los segundos parecían horas. Carolina se frotaba las manos con nerviosismo, mirando la puerta como si con la mirada pudiera apresurar el momento en que le permitieran ver a su hija. Javier estaba sentado a su lado, inmóvil, pero con el rostro tenso. Sabía que tenía que ser fuerte para Carolina, pero también estaba lidiando con sus propios miedos. ¿Y si Alma no los reconocía? ¿Y si la niña que encontraron era solo una sombra de lo que una vez fue su hija? Finalmente, un oficial salió de la oficina y se acercó a ellos. «Pueden verla ahora», dijo con una sonrisa tranquilizadora, pero su tono de voz era solemne, consciente de lo delicado de la situación. Carolina se levantó de inmediato, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Siguió al oficial por un pasillo largo y mal iluminado, sus pies moviéndose por inercia, mientras sus pensamientos se nublaban con una mezcla de expectativas y miedo. Cuando llegaron a una pequeña sala, las luces fluorescentes iluminaban el espacio con frialdad. Sentada en una esquina estaba Alma, o la niña que había sido Lupe hasta ese momento. La mujer sintió que el mundo se tambaleaba cuando la vio. Allí estaba, su pequeña, con la misma mirada profunda y esos rasgos que no había olvidado nunca, pero a la vez distinta, marcada por la dureza de la vida que había llevado. Su piel estaba más pálida de lo que recordaba, y sus mejillas, que alguna vez fueron regordetas, ahora eran delgadas y angulosas. Su cabello oscuro, enmarañado, caía sobre sus hombros con descuido, y sus ojos, aquellos ojos grandes y oscuros, ya no reflejaban la inocencia de un bebé, sino una tristeza y desconfianza que a Carolina le partía el corazón. «Alma», susurró Carolina, como si al decir su nombre intentara confirmar que todo aquello era real. Dio un paso hacia adelante, con las manos temblorosas. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras intentaba controlar su voz, pero el nudo en su garganta la ahogaba. La niña la miró con cautela. No dijo nada al principio. Sus manos pequeñas estaban entrelazadas en su regazo, como si intentara protegerse del mundo. Durante esos largos años, había aprendido a no confiar en nadie. El cariño era algo que ya no entendía, y las figuras que debían ser protectoras habían sido reemplazadas por personas que solo la utilizaban para sobrevivir. La señora, que había sido su cuidadora, no era alguien con quien pudiera hablar de amor o seguridad. Solo le enseñó que el mundo era peligroso y que debía aprender a sobrevivir sola. Javier se acercó lentamente, poniendo una mano en el hombro de Carolina, como si necesitara sostenerla para no derrumbarse. «Alma, soy tu mamá», dijo Carolina, casi en un susurro, como si esas palabras fueran suficientes para borrar los 6 años de separación. «Te hemos estado buscando durante todo este tiempo. Mi amor, estamos aquí, tu papá y yo». Las palabras salían torpes y llenas de emoción. No sabía qué más decir, no sabía cómo llegar a esa niña que era su hija, pero que a la vez parecía una desconocida. Alma frunció el ceño. Había oído esas palabras antes, de otras personas, de extraños que se habían acercado a ella y la habían intentado engañar. Aunque ahora sabía que no tenía que vender más flores, ni que recibiría golpes si no regresaba con dinero, su mente estaba confusa.
¿Cómo podían estas personas ser sus padres si ella no los recordaba? Para ella, su vida había comenzado con la señora que la obligaba a mendigar en las calles. No había recuerdos cálidos, no había abrazos ni cuentos antes de dormir. Solo había el frío pavimento, las noches largas y el hambre constante. «No me llamo Alma, mi nombre es Lupe», dijo la niña en voz baja, con una firmeza que golpeó el corazón de Carolina como un cuchillo. Era como si esos 6 años hubieran borrado por completo cualquier conexión con su verdadera identidad. Carolina se agachó a su altura, mirándola con lágrimas en los ojos, sin saber cómo reaccionar ante esas palabras. «Lo sé, mi amor. Sé que te han llamado de otra manera, pero tú eres Alma, eres nuestra hija». La voz de Carolina temblaba, y por un momento no pudo contener el llanto. Sentía como si la distancia entre ella y su hija fuera insalvable, como si el tiempo que habían perdido se interpusiera como una barrera que no podría derribar. La niña permaneció en silencio, observando a Carolina y Javier como si fueran extraños. No entendía qué estaba pasando realmente. Para ella, el concepto de mamá y papá no significaba lo mismo que para otros niños. Durante todos esos años, había sobrevivido por sí sola, aprendiendo a desconfiar del mundo, a depender solo de sí misma. Las palabras de Carolina la confundían, pero había una parte de ella, muy pequeña, que deseaba creerles. Algo en la forma en que esta mujer lloraba al verla, en la suavidad con la que decía su nombre, le resultaba vagamente familiar. Javier, al ver que Carolina no podía seguir hablando, se agachó también frente a su hija. Sus ojos, normalmente serenos, estaban llenos de emoción contenida. «Alma, sé que esto es confuso para ti. No te preocupes, no tienes que entender todo ahora. Solo queremos que sepas que te amamos, que te hemos extrañado todos estos años y que no importa lo que haya pasado, estamos aquí para ti siempre». Alma no dijo nada. Su mente luchaba por comprender lo que estaba pasando, pero la desconfianza seguía siendo fuerte, y aunque había una pequeña chispa de reconocimiento en su interior, no sabía si podía permitirse creer en ellos. «¿Y la señora?», preguntó de repente con voz temblorosa. «¿Qué le pasó?». Javier y Carolina intercambiaron una mirada. Sabían que la señora había sido quien la había tenido durante todos esos años, y aunque no sabían aún todos los detalles, estaban seguros de que la mujer no había sido una figura cariñosa. Las autoridades ya la tenían bajo custodia, y pronto se enfrentarían a cargos por secuestro y explotación infantil. «Ella no te va a hacer daño nunca más», dijo Javier suavemente. «Ya no tendrás que volver con ella, estás con nosotros ahora». El silencio llenó la habitación de nuevo. Carolina deseaba poder abrazar a Alma, sostenerla en sus brazos como lo había hecho cuando era bebé, pero sabía que debía ir despacio. Ella no era la misma niña que había perdido, y eso era algo que tendría que aceptar. A pesar de lo mucho que la habían añorado, tendrían que reconstruir su relación desde cero. «No tenemos que irnos ahora si no quieres», añadió Carolina. «Solo quiero que sepas que te vamos a cuidar, que te vamos a dar un hogar donde te sientas segura». Alma asintió lentamente, sin levantar la mirada. Dentro de ella, algo empezaba a cambiar, aunque aún no lo entendía completamente. Había pasado tanto tiempo sintiéndose sola, tanto tiempo siendo Lupe, que ahora la idea de ser Alma de nuevo le resultaba extraña, pero también reconfortante, como si, en algún lugar profundo de su ser, aún recordara quién era. La incertidumbre seguía flotando en el aire, pero la verdad había salido a la luz. Alma estaba viva, y su familia la había encontrado. Ahora comenzaba una nueva etapa, llena de desafíos, pero también de esperanza. El día del reencuentro definitivo entre Alma y su familia fue un día cargado de emoción, ansiedad y una mezcla compleja de sentimientos que Carolina y Javier no sabían cómo manejar. Después de años de angustia y búsqueda incansable, su hija finalmente estaba de vuelta en sus vidas, pero no era la niña que recordaban. Alma ya no era la bebé que les habían arrebatado 6 años atrás. Ahora era una niña de casi 7 años que había crecido en las calles, con una historia desconocida
y llena de dolor. Carolina había pasado toda la mañana preparando la casa. Su cabeza giraba entre pensamientos caóticos. ¿Sería capaz Alma de adaptarse? ¿Qué recordaría de ellos? ¿Cómo podría hacerla sentir en casa cuando su hogar había sido un lugar completamente diferente durante tantos años? Cada vez que pasaba por la habitación que había sido de ella, sentía un nudo en el estómago. Los muebles seguían allí, los juguetes que alguna vez habían sido suyos, el cochecito de bebé arrumbado en una esquina como un recordatorio doloroso de su ausencia. Javier trataba de calmarla, aunque él mismo estaba lleno de nervios. Aquel día, Alma llegaría oficialmente a su casa, su verdadero hogar, después de que las autoridades les dieran el visto bueno para llevársela bajo su custodia. La niña había pasado unos días bajo el cuidado del Sistema de Protección Infantil, donde profesionales en psicología y trabajo social intentaron preparar tanto a Alma como a su familia para el reencuentro. Pero nada podía haber preparado realmente a Carolina y Javier para lo que sentían. Sabían que la niña necesitaba tiempo, paciencia y, sobre todo, amor. Sin embargo, también comprendían que el proceso sería largo y difícil. No podían apresurar las cosas. Cuando finalmente llegó el momento, la pareja fue a recogerla. Al verla salir del centro con su ropa limpia, el cabello peinado y una pequeña mochila en la mano, sintieron una punzada de emoción que apenas podían controlar. Carolina intentó sonreír, pero su corazón latía desbocado. «Hola, Alma», dijo Carolina suavemente cuando la niña se acercó, bajando al nivel de su hija para mirarla a los ojos. «¿Estás lista para ir a casa?» Alma asintió en silencio mirando el suelo. Aunque había mejorado un poco desde la primera vez que se encontraron, seguía mostrando esa misma cautela que tanto dolía a sus padres. Carolina notaba en su postura y en su mirada una mezcla de incertidumbre y miedo, una desconfianza hacia el mundo que no era propia de una niña de su edad. Javier, que estaba detrás de su esposa, no dijo nada, pero también se arrodilló junto a ella y acarició suavemente la espalda de Alma. La niña no retrocedió, pero tampoco respondió al gesto. El trayecto en coche de vuelta a casa fue silencioso. Daniel, que estaba en el asiento trasero junto a Alma, no paraba de mirarla, curioso y nervioso al mismo tiempo. Para él, la idea de tener a su hermana de vuelta era emocionante, pero también extraña. Daniel había crecido sin ella, y aunque había escuchado las historias que sus padres contaban sobre Alma, en la práctica no la conocía. Su mente infantil luchaba por reconciliar la hermana que siempre había imaginado con la niña que ahora estaba a su lado, tan callada y distante. «Hola, Alma», se atrevió a decir Daniel después de un rato, sonriendo tímidamente. «Soy tu hermano, Daniel. Te he extrañado mucho». Alma lo miró de reojo, pero no respondió. La dulzura de su voz contrastaba con la muralla emocional que la niña había construido a lo largo de los años. Carolina observaba desde el espejo retrovisor, su corazón encogido al ver la tensión en el aire. Cuando llegaron a casa, Javier abrió la puerta del coche y ayudó a Alma a salir. Carolina sintió una punzada de nostalgia cuando vio cómo cruzaba el umbral de la casa, la misma casa de la que había sido arrebatada 6 años atrás. Todo estaba igual, pero para Alma, nada de aquello era familiar. «Este es tu hogar, cariño», dijo Carolina, conteniendo las lágrimas mientras la niña entraba tímidamente. «Siempre lo ha sido». Javier le mostró la casa con cuidado, señalando los diferentes rincones, el comedor, la cocina, el salón. Todo parecía normal, pero la atmósfera estaba cargada de emociones. Alma observaba cada detalle con una expresión inexpresiva, como si tratara de asimilar que ese lugar, lleno de fotos familiares y pequeños detalles que hablaban de su infancia, era su casa. Pero para ella esos recuerdos no existían. Cuando llegaron a su habitación, Carolina no pudo evitar emocionarse. Todo estaba como lo habían dejado. El cuarto había sido renovado un poco a lo largo de los años, pero los juguetes que alguna vez habían sido suyos seguían allí, en una estantería como si esperaran su regreso. La cuna había sido reemplazada por una cama más grande.
y el cuarto estaba decorado con colores suaves que a Carolina le habían parecido perfectos para una niña pequeña. «Esta es tu habitación», dijo Carolina con suavidad, abriendo la puerta lentamente. «Aquí es donde siempre te esperábamos». Alma se quedó en el umbral de la puerta sin moverse. Observaba el cuarto como si fuera un lugar completamente extraño, una escena que no le pertenecía. Su mirada se posó en los juguetes, en los muebles, pero no mostró ninguna reacción. Para ella, esos objetos no eran más que cosas, recuerdos que nunca tuvo la oportunidad de construir. Carolina se arrodilló a su lado y tomó su mano con delicadeza. «Sé que todo esto es nuevo para ti, y no tienes que sentirte cómoda de inmediato. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, ¿de acuerdo?» Carolina hablaba despacio, tratando de ocultar el dolor que sentía al ver a su hija tan distante. «No importa lo que necesites, estamos aquí para ti». Alma no respondió, pero dejó que su madre le tomara la mano, un pequeño gesto que para Carolina lo significaba todo. Era una señal de que, quizás, detrás de esa capa de frialdad y miedo, su hija aún estaba allí, esperando ser rescatada del mundo en el que había sido obligada a vivir. Los días siguientes fueron un periodo de adaptación, tanto para Alma como para el resto de la familia. Carolina y Javier trataron de ser pacientes, dándole el espacio que necesitaba, pero al mismo tiempo no podían evitar sentirse frustrados por el ritmo lento de su recuperación. La niña apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus respuestas eran monosilábicas. No mostraba interés por los juguetes, ni por las actividades familiares, y muchas noches Carolina la encontraba despierta en la cama, mirando fijamente el techo, como si tuviera miedo de dormir. A pesar de todo, había pequeños avances. Alma había empezado a pasar más tiempo en la sala con su hermano Daniel, aunque no jugaba activamente con él. Solo observaba desde la distancia. Daniel, por su parte, era paciente y trataba de incluirla en sus juegos, hablándole con dulzura y enseñándole sus juguetes favoritos. «¿Quieres jugar conmigo, Alma?», le preguntaba a menudo, con una sonrisa esperanzada. Alma lo miraba, pero casi siempre negaba con la cabeza. Sin embargo, Carolina se dio cuenta de que, aunque no participaba, la atención que ponía en su hermano era un indicio de que estaba comenzando a abrirse, aunque fuera de manera sutil. En las sesiones de terapia familiar, los profesionales les explicaban que la pequeña había construido barreras emocionales como mecanismo de defensa. Había aprendido a sobrevivir desconfiando de todo y de todos, y reconstruir esa confianza llevaría tiempo. Les explicaron que el miedo, la confusión y el dolor que Alma había experimentado en su vida eran profundos y necesitaría una red sólida de amor y paciencia para poder sanar. El proceso fue lento, pero con el paso de los meses, la niña comenzó a mostrar pequeños signos de recuperación. Una mañana, cuando su hermano estaba jugando con su coche de carreras favorito, Alma se le acercó tímidamente y, sin decir una palabra, tomó un cochecito pequeño de la caja de juguetes. Era la primera vez que tomaba la iniciativa de interactuar. Daniel, emocionado, pero sin querer presionarla, simplemente sonrió y siguió jugando, como si fuera lo más normal del mundo. Carolina, que observaba desde la cocina, sintió una oleada de esperanza. Era un pequeño paso, pero en el corazón de una madre significaba todo. El camino hacia la sanación completa sería largo, lleno de altibajos, pero Alma estaba de vuelta. Había regresado a su hogar, a su familia, y aunque la niña que ahora vivía con ellos era diferente de la bebé que les habían arrebatado, lo que importaba era que estaban juntos otra vez, y con cada día que pasaba, Alma empezaba a recordar lo que significaba ser parte de una familia. Con el paso de los meses, la vida en el hogar de Carolina y Javier comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Alma, que había llegado a su casa como una niña silenciosa y desconfiada, empezaba lentamente a adaptarse a su entorno. Aunque las cicatrices emocionales de su tiempo en las calles seguían presentes, había pequeños momentos de apertura que alimentaban la esperanza de sus padres. Cada avance, por mínimo que fuera, era un paso hacia la sanación.
Una tarde, mientras el sol se ponía y el calor del día se desvanecía en una suave brisa, Carolina estaba sentada en el porche trasero viendo a sus hijos jugar en el jardín. Daniel corría detrás de un balón, riendo mientras trataba de enseñarle a Alma cómo patearlo correctamente. Ella, con una sonrisa tímida, intentaba imitar los movimientos de su hermano, aunque sus gestos eran cautelosos. Aquella sonrisa, aunque pequeña y efímera, era un regalo para Carolina. Durante tanto tiempo, había soñado con ver de nuevo a su hija sonreír, con verla feliz y rodeada de amor, y ahora, lentamente, ese sueño comenzaba a hacerse realidad. Aún quedaba mucho camino por recorrer. Las noches seguían siendo difíciles para Alma. Carolina a menudo la encontraba despierta, temerosa de cerrar los ojos, como si las sombras de su pasado todavía la persiguieran. En esos momentos Carolina se sentaba a su lado, acariciándole el cabello y susurrándole palabras de consuelo hasta que finalmente lograba conciliar el sueño. Sabía que aunque el tiempo podría sanar las heridas más visibles, las cicatrices emocionales tardarían más en desaparecer. Pero estaba dispuesta a estar allí, a acompañar a su hija cada día, cada noche, con paciencia y amor. El proceso de sanación de Alma no fue lineal. Hubo días en los que se retraía de nuevo, cerrándose al mundo, y momentos en los que la frustración y el miedo se apoderaban de ella. Pero también hubo días de avance, como la primera vez que pidió abrazar a su madre. Fue un gesto tan inesperado y tan simple que Carolina casi no pudo contener las lágrimas. Alma se acercó a ella, con una mirada tímida y las manos nerviosas, y en un susurro apenas audible dijo: «¿Puedo abrazarte, mamá?». El corazón de Carolina se detuvo por un instante y luego la emoción la inundó. Se agachó suavemente y envolvió a su hija en un abrazo, uno que había esperado durante 6 largos años. Alma se dejó envolver por el calor de su madre, por primera vez permitiéndose sentir ese amor que había estado tan distante. Fue un abrazo silencioso, pero lleno de significado. En ese momento, Carolina supo que, aunque el proceso sería largo, su hija estaba regresando poco a poco. La familia también comenzó a asistir a sesiones regulares de terapia. No solo Alma necesitaba sanar. Carolina, Javier y Daniel también llevaban su propio dolor. Habían pasado por un trauma que los había marcado profundamente, y aprender a reconstruir su vida juntos requería trabajo y tiempo. La terapia ayudó a Carolina a dejar ir la culpa que la había consumido durante tantos años. Poco a poco, comenzó a entender que no había sido su culpa perder a Alma. Nadie podía haber previsto lo que sucedería ese día en el centro comercial. También ayudó a Javier a procesar su propio dolor, que había llevado en silencio mientras trataba de ser fuerte para los demás. Y para Daniel, fue un espacio donde pudo expresar lo que significaba para él tener a su hermana de vuelta, aunque no fuera exactamente como la había imaginado. Los terapeutas explicaban que Alma había vivido experiencias traumáticas que la habían obligado a desarrollar mecanismos de supervivencia que no eran fáciles de desmantelar. Habría recaídas, momentos de desconfianza, pero lo importante era que Alma sabía que estaba en un lugar seguro, rodeada de personas que la amaban incondicionalmente. Con el tiempo, las heridas comenzaron a cicatrizar de forma más visible. La niña empezó a participar más en la vida familiar. Jugaba con Daniel con más frecuencia, hablaba más, aunque sus conversaciones seguían siendo cautelosas. Los momentos en los que reía libremente eran raros, pero cuando sucedían, llenaban el hogar de una luz que había estado ausente durante tanto tiempo. Carolina y Javier aprendieron a disfrutar esos pequeños instantes, sin presionar, permitiendo que Alma avanzara a su propio ritmo. Un día, mientras estaban en el parque cercano a casa, Alma corrió hacia Carolina y Javier después de haber estado jugando con Daniel en el columpio. Con una sonrisa tímida pero genuina, les dijo: «Hoy fue un buen día». Esa simple frase hizo que el corazón de la mujer casi estallara de alegría. Ver a su hija feliz, aunque fuera por un momento, le confirmó que estaban en el camino correcto. El viaje hacia la sanación
es un proceso lento y doloroso, lleno de momentos de incertidumbre y esperanza. Para Carolina y Javier, recuperar a su hija fue un milagro que llegó después de años de sufrimiento y desesperación. Sin embargo, lo que aprendieron en ese tiempo es que el regreso físico de su hija no era el final del camino, sino el comienzo de otro igualmente difícil, el de ayudar a Alma a encontrar su lugar en el mundo, a sanar las heridas invisibles que la vida le había dejado. La experiencia de perder a un hijo y luego encontrarlo de nuevo transformó a toda la familia. Les enseñó la importancia de la paciencia, del amor incondicional y de la perseverancia. Aprendieron que las cicatrices emocionales no desaparecen fácilmente, pero que, con apoyo, amor y tiempo, se puede comenzar a construir una nueva vida. Alma, la niña que había sido arrancada de su familia y obligada a sobrevivir en las sombras, poco a poco comenzó a florecer en un ambiente donde la comprensión y el amor eran constantes. Aunque los años de sufrimiento no se pueden borrar, su espíritu, que había sido quebrantado, encontró el espacio para sanar y volver a creer en el amor de su familia. Carolina y Javier entendieron que la sanación no significaba volver a lo que alguna vez fue, sino construir algo nuevo, algo basado en la realidad de su experiencia, pero lleno de esperanza. La familia que ahora tenían no era la misma que antes de la tragedia, pero era más fuerte, más resiliente y más unida. La vida les había dado una segunda oportunidad, y con ella, la posibilidad de reconstruir sus sueños y vivir, por fin, con la paz que tanto habían buscado. Porque al final, la sanación no es la ausencia del dolor, sino la capacidad de encontrar la luz, incluso en medio de la oscuridad. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.